¿Qué es la mentira? Probablemente tú me responderás, es no decir la verdad. ¿Sí? Si has respondido eso, tienes toda la razón. Pero cuando no decimos toda la verdad, ¿qué es? O cuando omitimos, es decir, dejamos de decir toda la verdad, ¿qué es? Ambos ejemplos son una mentira. De modo que hay varias formas de mentir. Entonces, si te fijas, este es el tema de hoy. Es decir, vamos a investigar, vamos a entender y diferenciar, ¿sí? En una corta lección, lo que según la Biblia es mentira. Quiero saludar a la clase de adolescentes, a cada uno de ellos, a nombre de su profesora Tamara Millalonco. Yo soy un colaborador de la escuela bíblica y hoy estoy colaborando con la enseñanza. Marcelo es mi nombre. Entonces, ¿es malo mentir? ¿Por qué? ¿Qué puede suceder cuando mentimos? ¿Qué efectos puede llegar a provocar una pequeña, mediana o gran mentira? Y finalmente, como lo más importante, ¿qué opina Dios de la mentira? Para entender esta característica tan común de todos los seres humanos, vamos a fijar nuestra atención en la experiencia de una pareja, un matrimonio, cuya experiencia con la mentira nos aclarará las dudas que planteamos al principio. Esto está registrado en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Pero antes de leer este pasaje bíblico y para entender la situación de una forma más exacta, veamos en pocas palabras qué cosas habían pasado con anterioridad a este hecho, ¿ok? Hasta aquí, el Señor Jesucristo ya había resucitado y ascendido a la diestra de Dios Padre, dejando a sus apóstoles a cargo de todos sus seguidores. A esto se les llama la iglesia del Señor, así como hoy también se nos llama a nosotros, a ti y a mí, ¿sí? Ok, estos seguidores de Jesús vivían prácticamente juntos porque se juntaban mucho para alabar a Dios, para tener comunión los unos con los otros, compartir una cena, un almuerzo, etcétera, ¿sí? Pero también se organizaron para vender todo lo que tenían, es decir, sus posesiones como casas, terrenos, animales, etcétera, y de esta manera suplir o cubrir las necesidades de comida o ropa que los demás hermanos tenían. Entonces, si alguien vendía, por ejemplo, una casa en 5 millones de pesos, traían ese dinero donde los apóstoles y estos veían de qué manera o de qué mejor forma se podía gastar estos recursos, estos dineros. Ahora, fíjense bien, ¿qué sucede en el siguiente relato? Recuerden que estamos hablando de la mentira, el engaño. Ese es el tema de hoy. ¿Ok? Entonces, capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolviendo el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Ok, antes de seguir más adelante, veamos. El relato dice que estas personas vendieron una propiedad. Supongamos, si vendió la propiedad en 2 millones, fue y le dijo a los apóstoles que la había vendido en 1 millón. Esto es una suposición, ya que no sale esto en el relato bíblico, ¿ok? Es solo ejemplificador. Entonces Pedro, uno de los apóstoles que recibía el dinero de Ananías, fue avisado por el Espíritu Santo
que Él le dio la capacidad para darse cuenta de la mentira, que en realidad ese no había sido el monto total por el cual vendieron la propiedad, sino que había sido otro y mayor. Entonces Pedro le dice dos cosas a Ananías que para nosotros son muy importantes. Veamos. En primer lugar, Pedro le dice a Ananías que Satanás había metido esa mentira en su corazón. Este es el origen de la mentira. Desde el principio el diablo le ha mentido al hombre. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que, personificado en una serpiente, le habla a Eva incitándola a que desobedeciera a Dios comiendo el fruto? ¿Sí? Y cuando los hombres se dieron cuenta, Adán y Eva se dieron cuenta de que habían sido engañados, desilusionaron a Dios y vinieron todas las consecuencias en la historia de la humanidad. Grave fue creerle al que tiene el origen de la mentira. Por otro lado también, incluso con Jesucristo, Satanás intentó hacerle caer en el engaño, citándole incluso la Biblia, ¿sí? Porque el diablo, al parecer, algo de conocimiento bíblico tiene. Entonces, por supuesto, no diciendo toda la verdad de la Biblia. Entonces, a medias le hablaba intentando que Jesús le creyera su mentira. ¿Se imaginan? Qué atrevido, ¿no? Entonces, antes de pronunciar una mentira, démonos cuenta de quién es el que quiere que minta. ¿Ok? Por otro lado, también Pedro le dice a Ananías que la mentira no era solo hacia los apóstoles, ni hacia los hermanos que estaban ahí, sino en primer lugar a Dios. Y aquí nace una pregunta. ¿Por qué fue que Pedro le dice esto a Ananías? Porque en el fondo nosotros lo que vemos es que había comunicación entre Ananías y Pedro, pero Dios ahí al parecer físicamente no estaba. Notemos lo siguiente. Si era a él quien le pasó el dinero, es decir, estaban solos los dos, ¿sí? O tal vez habían otros hermanos alrededor, pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Y notemos dos detalles. Por un lado, que toda la mentira se hace en presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Y es por eso que Pedro le dice, no has mentido a los hombres sino a Dios, porque Dios está en todas partes. Pero también por el hecho de que Dios está en medio de su iglesia, ¿sí? De su pueblo, de la hermandad, de usted, de mí, de ti. Está con los líderes de la iglesia, está con los papás en sus casas, porque ellos son los líderes de sus casas. Además también Dios respalda la autoridad que nosotros podemos ver en el gobierno, en las Fuerzas Armadas. Entonces, también nosotros podemos ver la autoridad en muchas otras partes, como por ejemplo en los profesores, en las escuelas, etcétera. Veamos, aquí hay un detalle que entre paréntesis me gustaría notar. Eh, Pedro le dice a Ananías lo siguiente, en la primera parte le dice no, no has mentido a los hombres sino que al Espíritu Santo. Y después, un poquito más adelante en el relato, también le dice que le mintió a Dios. Es decir, cuando habla de mentirle al Espíritu Santo, habla de mentirle a Dios. Entonces, aquí a nosotros nos puede quedar claro quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Esto es un detalle y un datito muy, muy importante, ¿ok? Nos preguntamos al principio, ¿qué tan grave es mentir? Ok, noten lo siguiente. Ananías y Zafira le mintieron a Dios en primer lugar, también a los apóstoles, a los hermanos, en algo que era material, era acerca del precio real de la venta, ¿sí? Ahora, supongamos que Ananías y Zafira hubiesen mentido sobre otra cosa, en algo así como lo siguiente, ¿sabes, Pedro? De repente se borraron todas las fotos que tenías en el celular que me prestaste y no sé por qué, pero en realidad él fue quien lo borró intrusiando el celular
Y Pedro tenía fotos que para él eran muy importantes, ¿sí? O tal vez la siguiente situación, Ananías, tú le contaste el secreto, el acuerdo que era nuestro a otra persona. No, si yo no fui, hubiese dicho Ananías, cuando en realidad sí fue. Entonces, este tipo de situaciones duele, ¿o no? El punto es que hay mentiras que posiblemente duelan más que otras. Pero aquí, aunque era por una cosa material, ¿sí? Quiero que se fijen en lo siguiente. Ellos cuando mintieron, dice que inmediatamente cayeron muertos. Ahí delante de toda la iglesia. Muertos. Cayeron por haber mentido a Dios y a sus hermanos. Preguntémonos lo siguiente. ¿Fue muy severo el castigo? Pero también preguntémonos, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese permitido la mentira y que Pedro no se hubiese dado cuenta? ¿Qué hubiese pasado? Déjame decirte que igual se hubiese sabido la mentira, porque las mentiras igual se saben. Entonces todos hubiesen creído o pensado que la mentira no era mala. Por eso el castigo fue tan grande, para dar el ejemplo a los demás, a los apóstoles hermanos, a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia actual también. ¿Sí? No fue menor la mentira de Ananías y Zafira. Ellos quisieron engañar a Dios y a su pueblo. Pensaron que Dios no era tan poderoso ni grande para darse cuenta de lo que a escondidas ellos hicieron. No honraron ni respetaron a Dios. Dios no puede aceptar la mentira porque en Él solo hay verdad y sus hijos deben vivir como Él, en la verdad. Por otro lado, el diablo es padre de mentira y sus hijos viven en la mentira. Entonces, no puede el agua juntarse con el aceite. Los hijos de verdad no pueden decir mentira. ¿Sí? Mentir es romper la confianza y la amistad. Y también causará dolor en ti y en los demás. No puedes mentir y esperar a que los demás te digan la verdad. También te mentirán y será doloroso. Decir la verdad no siempre traerá éxito. ¿Sí? No siempre trae éxito el decir la verdad a tus compañeros o conocidos. Pero decir la verdad siempre, siempre te traerá la amistad de Dios, de tu familia y de tus verdaderos amigos. ¿Sí? Dios bendiga a todos los adolescentes, a cada uno de ellos. Dios añada respuesta a sus oraciones, ¿sí? Nuevas fuerzas. Y que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Ya nos veremos en otra ocasión. Saludos.